Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos una semana más a su programa Brother to Brother. Agradecemos que nos acompañen para este estudio de esta semana. No quiero continuar sin antes decirle, ¿verdad? Como cada semana, de que nos pueden contactar a esa dirección electrónica y a ese número de teléfono. Y también que si después que ya han mirado el video es de su agrado, que por favor déjenos su like o su me gusta ahí a un ladito. Eso nos ayuda a que la plataforma de YouTube comparta este video con otras personas que andan buscando el mismo contenido. Así que agradecemos porque una vez más sabemos que podemos contar con ustedes, y recuerden que se pueden suscribir a este canal, es completamente gratis. Pueden suscribirse, pueden compartirlo con sus amistades para así poder estudiar estos temas. Vamos entonces a comenzar, y quiero, antes de hacerlo, que me acompañen reverentemente para una oración. Así que acompáñenme, por favor. Padre nuestro que está en el cielo, santificado y glorificado sea su nombre. Señor, pedimos por el perdón de nuestros pecados, por el perdón de nuestras faltas. Pero pedimos también que sea el Espíritu Santo el que nos acompañe, el que nos guíe, el que ponga, Señor, el entendimiento en nuestras mentes, que nos ayude a poder discernir, a poder retener, pero sobre todo a poder practicar. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Recuerden que el título completo de este trimestre es En estos postreros días, el mensaje, ¿verdad?, de Hebreos. Todo este trimestre está basado en ese mensaje de Hebreos, pero el título para esta semana es Jesús, el Hijo Prometido. Y antes de avanzar, vamos entonces a leer el versículo de memoria. Y el versículo de memoria se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3. Y vamos a leerlo. Antes de leerlo, les recomiendo que vayan a traer su Biblia, que traigan un librito de notas, un lapicito y también su libro de estudio. El libro de estudio es el que aparece aquí atrás, ¿verdad? Si usted no tiene uno, deje en los comentarios, le vamos a indicar cómo obtenerlo o hacérselo llegar. Así que Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3 dice de la siguiente manera: En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando en el principio, inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron, Dios hace una promesa, y la promesa es de la descendencia de un hijo que los libraría de los enemigos, de un hijo que los libraría del enemigo y que recuperaría la herencia que se había perdido y cumpliría el propósito para el que habían sido creados. Recuérdense que esa promesa se encuentra por ahí en el libro de Génesis capítulo 3 y versículo 15, en donde habla claramente de poner la enemistad entre la mujer y entre su simiente, y también se habla que la simiente aplastará la cabeza, pero el enemigo mordería el talón. Claro que Adán y Eva esperaban con ansias, ¿verdad?, esta promesa de este hijo. Este hijo vendría según lo que ellos habían entendido en ese momento. Al oír esa promesa esperaban que se cumpliese rápidamente.
Y con gozo dieron la bienvenida a su primer hijo, ellos esperando que fuese ese libertador, ese hijo de esa promesa. Pero la realidad es que no fue así. Más tarde la promesa le fue confirmada a Abraham, ¿verdad? Dios le juró que tendría una simiente, un hijo a través del cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Y Dios hizo lo mismo después con el rey David. Al rey David le prometió que su hijo sería adoptado por Dios como el hijo propio y que se establecería como un gobernante justo sobre todos los reyes de la tierra. Sin embargo, lo que ni Adán, Eva, ni Abraham, ni David probablemente nunca se imaginaron es que ese hijo redentor sería Dios mismo. Y este repaso de esta semana prácticamente nos vamos a enfocar en ese hijo prometido, en ese hijo redentor que no es nada y menos que el mismo Dios. Así que para empezar vamos entonces dele vuelta a su página y llegue allí al día domingo, en donde el título para ese día es en estos postreros días. Esta expresión de estos postreros días se usaba para prácticamente expresar acerca de los últimos días. Y para no confundirnos, ¿verdad? Para no enredarnos, porque a veces en el palabrerío tendemos a enredarnos un poco. Se hablaba de una manera en general, aunque otros profetas, ¿verdad? Como por ejemplo el profeta Daniel, usó una segunda expresión para referirse a lo mismo en el tiempo del fin. Y esto para hablar más específicamente sobre los días de la historia en la tierra. Lo que sucede es que había una promesa, y vamos a leer el libro de Isaías capítulo 2 versículo 2, y allí se dice esta promesa, que acontecerá que en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Como podemos ver, aquí se está prácticamente dando la promesa una vez más. Varios de los profetas del Antiguo Testamento anunciaron que en los postreros días se levantaría un rey que destruiría a los enemigos de su pueblo y que atraería a las naciones, o sea, específicamente, principalmente a Israel, ¿verdad? Hacia él. Y Pablo dice que estas promesas se cumplieron en Jesús. ¿Por qué dice Pablo de esta manera? Porque en Jesús derrotó a Satanás y atrajo todas las naciones a sí mismo. Busquen su Biblia allí, Colosenses 2, capítulo 2 y versículo 15, y dice: y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el libro de Juan capítulo 12 y versículo 32 dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es por eso que el apóstol hace referencia a que esta promesa, ¿verdad?, que se había dado en el Antiguo Testamento se cumple nada menos que en Jesús. Bueno, siendo de que ya se cumplió esta promesa, entonces eso nos da un parámetro para nosotros poder decir de que el tiempo del fin ha comenzado, porque Jesús ha cumplido todas las promesas que Dios había dicho. Los padres espirituales murieron en la fe y vieron y saludaron la promesa desde lejos, pero no recibieron esa promesa. Sin embargo,
nosotros, por otro lado, hemos visto ese cumplimiento de esa promesa en Jesús. Ahora, pensando en todo esto, podemos ver de que si Dios cumplió las promesas en el pasado, Dios seguirá cumpliendo las promesas hoy y en los días venideros. Y pensemos por un momento en la promesa de Dios y en Jesús. Por ejemplo, el Padre prometió que resucitaría a sus hijos. Ahora, lo maravilloso es que el inicio anticipadamente, o sea, Dios empieza ya anticipadamente a iniciar la resurrección final de sus hijos con la resurrección de Jesús. ¿Está viendo? También el Padre prometió una nueva creación. Ha comenzado a cumplir esa promesa al crear una nueva vida espiritual en nosotros. Prometió también que establecería su reino, y su reino sería un reino final. Bueno, Él inauguró ese reino al librarnos del poder de Satanás e invistiendo a Jesús como nuestro gobernante. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Lo que el Padre comenzó a hacer en la primera venida de Jesús, lo completará en la segunda venida de Jesús. Es por eso que, observando todas las promesas que Dios cumplió en el pasado, esto debería de ayudarnos a confiar en las promesas que aún no se han cumplido. Y no deberíamos de dudar en nada de eso. No deberíamos de dudar. ¿Por qué? Porque el Padre ha mostrado vez tras vez que ha cumplido las promesas que le dio desde el principio a Adán y Eva, y que a través del transcurso de la historia bíblica, y la promesa que le prometió a Abraham, de que de su simiente también vendría, ¿verdad?, aquel que iba a ser el redentor de su pueblo, y que a través de cual iban a ser benditas todas las naciones. Lo cumplió también en Jesús, pero también cumplió esa promesa hecha a David, esa promesa de que de su descendencia vendría también el libertador. Y gracias al Señor de que las promesas que Él hace se cumplen al pie de la letra. Estamos muy agradecidos porque un día también Él ha prometido regresar por nosotros. Y a pesar de que no se ve por dónde a veces, porque estamos mirando tanta destrucción, estamos mirando tanta maldad, estamos mirando tantas enfermedades, guerras, hambrunas, tanta injusticia. Pero Dios ha prometido también que todo eso terminará un día y que tendremos un lugar nuevo en donde no habrá ninguna de esas cosas. Entonces, mirando las promesas que ya se cumplieron, esto nos ayuda a nosotros a confiar en las promesas que aún no se han cumplido. El día lunes dice que Dios nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1, del 1 al 4, es una sola y extensa oración en el griego original, y se ha argumentado de que es la más hermosa de todo el Nuevo Testamento, desde el punto de vista retórico y artístico. Pero su principal afirmación es que Dios nos ha hablado en su Hijo Jesús. Saben que por mucho tiempo, y estamos hablando más o menos de 400 años de silencio, que el pueblo de Israel estuvo que esperar, porque la última vez que Dios habló a su pueblo a través de los profetas, lo hizo a través del profeta Malaquías, lo hizo a través de Esdras, Nehemías,
Y lo hizo a través de estos profetas en aquel tiempo. Y después 4 siglos completamente de silencio, o sea, 400 años de silencio. Pero con la venida del Mesías se rompe este silencio y ahora Dios puede hablar otra vez directamente a su pueblo. Y dice el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 1 y 2 que Dios, habiendo hablado en muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando nosotros miramos todo esto, de que hubo un silencio, pero hubo un silencio porque venía algo mejor, venía algo mucho mayor. Porque no obstante, la revelación de Dios a través de Jesús era superior a la revelación que Dios había hecho a través de los profetas. Porque Jesús es un medio mayor de revelación. Porque Él es Dios mismo, quien creó el cielo y la tierra y gobierna el universo. O sea, y para el apóstol Pablo, escribiendo esto, la divinidad de Cristo nunca estuvo en duda. Y es más, Él la da por sentada. Además, para Pablo, el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. El mismo Dios que había en el pasado sigue hablando hoy en el presente. En el Antiguo Testamento comunicaba un verdadero conocimiento de la voluntad de Dios. Sin embargo, hasta recientemente fue posible comprender su significado, y ese significado lo podemos comprender más plenamente cuando Jesús llega a la tierra. Ahora, en la mente del autor, la revelación del Padre en el Hijo proporcionó la clave para comprender la verdadera magnitud del Antiguo Testamento. Esto se compara como cuando tienes un rompecabezas y puedes mirar la imagen representada afuera de la caja. Esa imagen te ayuda o es la clave para encontrar el lugar correcto para cada una de esas piezas y poder armar ese rompecabezas. Jesús sacó a la luz la gran parte del Antiguo Testamento. Mientras tanto, Jesús vino a ser nuestro Rey, representante y nuestro Salvador. Él ocuparía nuestro lugar en la lucha y derrotaría a la serpiente. Asimismo, en hebreo Jesús es el líder y el precursor de los creyentes. Él lucha por nosotros y nos representa. Esto también significa que lo que Dios hizo por Jesús, nuestro representante, el Padre también lo quiere hacer por nosotros. El que exaltó a Jesús a su diestra, también quiere que nos sentemos con Jesús en su trono. El mensaje de Dios para nosotros en Jesús incluye no solo que Jesús dijo, sino también lo que el Padre hizo a través de Él. Y para Él, todo para nuestro beneficio temporal y eterno. Ahora, piensen, hermanos, en lo que significa que Jesús, o sea, que Dios con nosotros, haya venido a la tierra. Y por qué esta verdad debería de darnos esa tremenda esperanza. Esa tremenda esperanza. Esto nos tiene de llenar de gozo. ¿Por qué? Porque nos da la seguridad
de que Cristo ha permitido de que si nosotros le aceptamos y venimos a ser sus súbditos, le aceptamos como nuestro rey, nos estaremos sentando también junto a su trono. La divinidad y la humanidad se reunieron en Cristo, el creador y la criatura, o sea, la naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la de Adán el transgresor, se conjugaron en Jesús, el Hijo de Dios e Hijo del hombre, después de pagar el precio de la redención por su propia sangre, después de pasar por la experiencia humana, habiéndose enfrentado con la tentación y habiéndola vencido en beneficio del hombre, y después de haber sufrido la vergüenza y la culpabilidad y la carga del pecado, a pesar de que nunca cometió pecado, llegó a ser el abogado y intercesor de los seres humanos. ¿Qué seguridad es esta para el alma tentada y esforzada? ¿Qué seguridad para el universo que observa? Saber que Cristo será un sumo sacerdote fiel y misericordioso. Creo que estas lecciones de ver cómo Dios nos ha hablado a través de su Hijo, a través de Él nos ha mostrado de la manera de que cómo ha tratado a su Hijo, nos quiere tratar a nosotros también. El día martes es el resplandor de la gloria de Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es de que cuando Hebreos 1, del 1 al 4, señala algunas de las cosas sobre Jesús, y en esta porción nos vamos a enfocar más que todo en la porción que dice que siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia. Hebreos 1, 3 y 4 dice de esta manera. Y acuérdense que aquí está en el contexto, se está refiriendo a Jesús. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí podemos mirar nosotros claramente que Dios le está llamando a Jesús, que es el resplandor de su gloria. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios se refiere claramente a la presencia visible entre su pueblo. Y es por eso que es importante, ¿verdad?, entender el contexto en la manera en que se está hablando y en la manera en que se está escribiendo. Pues recuérdense que este libro fue escrito, ¿verdad?, directamente hacia los hebreos. Y es por eso cuando se expone a Jesús como el resplandor de la gloria de Dios, se le está dando a entender que Jesús es prácticamente Dios presente entre ellos. Y las Escrituras nos informan de que Jesús es la luz, que vino a este mundo para revelar la gloria de Dios. O sea que Cristo vino a enseñarlos prácticamente la forma y el carácter de Dios. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 9. Y ahí dice esta parte, versículo 6, que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbró a todo hombre y venía a este mundo.
Juan el Bautista aquí, presentando a Jesús como el resplandor, como la gloria de Dios, como Dios mismo que había venido para estar entre los hombres, para habitar entre ellos. Uno de los ejemplos que se dan, ¿verdad? De cómo se manifestó la gloria de Dios en Jesús, cómo Él manifestó la gloria de Dios. Uno de los ejemplos fue, por ejemplo, en la transfiguración. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, dice Mateo 17, versículo 2. Bueno, así como el sol no se puede percibir salvo por el resplandor de su luz, a Dios lo conocemos a través de Jesús. Desde nuestra perspectiva, es como si los dos fueran uno solo. Es como si los dos fueran uno mismo. Ahora, Hebreos también dice que Jesús es la expresión exacta de la naturaleza del Padre. Y eso lo pudimos nosotros mirar en Hebreos 1:3. También recuérdense que Juan habló de que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay una correspondencia perfecta entre el Padre y el Hijo. Y hay que tener en cuenta que los seres humanos llevan la imagen de Dios, pero no la naturaleza de Dios. No obstante, el Hijo comparte la misma naturaleza con el Padre. Y no es de extrañar que Jesús dijera: el que me ha visto a mí, ha visto a el Padre. Y qué privilegio tenemos nosotros, hermanos, de mirar a Jesús a través de la Escritura y conocer que a través de la Escritura, mirando a Jesús, estamos mirando directamente al Padre. Y eso es tan bueno que Jesús nos revele el carácter y la gloria del Padre. ¿Pero por qué es tan bueno? Porque miramos que como Jesús nos quiere tratar, así también es como Dios nos quiere tratar a nosotros. El día miércoles, el título lleva: ¿por quién hizo el universo? Hebreos afirma de que Dios creó al mundo por medio de o por Jesús, y que Jesús sostiene al mundo en su palabra poderosa. Ahora, nosotros vamos a leer ahorita, vamos a buscar Isaías 45, versículo 18. Y en Isaías 45, versículo 18, aquí vamos a ir viendo claramente cómo Dios se describe a sí mismo. Y vamos a ver en la comparativa cómo Cristo se describe a sí mismo. Porque dice Isaías 45, 18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Palabra de Dios que Dios está diciendo, describiéndose de sí mismo. Ahora vamos a ver lo que dice Colosenses 1, 16 y 17. Y aquí hablando acerca de Jesús, vean esta descripción de cómo está paralelamente describiendo Dios mismo, describiéndose ahora, pero ahora en la persona de Jesús. Dice, el apóstol escribe acerca de Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Oiga bien, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Lo maravilloso de estos versículos es que podemos ver de cómo Dios en el Antiguo Testamento se describe a sí mismo en Isaías 45:18 como el Creador. Pero ahora, Jesús revelado ahora como nuestro Dios, el apóstol lo puede describir claramente como también no solo el creador, sino también el sustentador, que todas las cosas subsisten por medio de él. Aunque algunos piensen que Jesús fue tan solo un instrumento a través del cual Dios creó. Pero Jesús es el Señor que creó al mundo. No fue meramente un ayudante. Todo el libro de Hebreos, y en ciertos versículos específicamente, como el versículo 1, capítulo 1 de Hebreos, versículo 10, dice que Jesús es el Señor que creó la tierra y los cielos. Y el apóstol Pablo también la implica a él lo que dice en el Salmo 102, 25 al 27 acerca del Señor como creador. En segundo lugar, Hebreos 2:10 dice que el universo fue creado por causa de o por medio de. Exactamente las mismas expresiones que se explican, o sea, que se aplican a Jesús, se aplican al Padre. El Padre creó, y esto es lo que tiene que aclarar, que el Padre creó y Jesús creó. Y esto existe una concordancia perfecta entre Padre e Hijo en propósito y en actividad. Esto es parte del misterio de la Trinidad. Jesús creó y el Padre creó, pero según la Biblia hay un solo creador, lo que implica que Jesús es plenamente divino. Ahora, a Jesús no solo es el creador y el sustentador, también en Hebreos 4, versículo 13, se nos dice de la siguiente manera, y ahí muestra que también Jesús es juez y que su autoridad para gobernar y juzgar deriva el derecho de que Dios creó todas las cosas y que sostiene el universo. Dice este versículo que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí podemos ver la autoridad de Jesús también. Aquí podemos ver cómo tiene autoridad sobre la creación. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Hechos capítulo 17 y versículo 28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Aquí podemos ver claramente de que Dios no solo es nuestro creador, de que Dios no es solo nuestro sustentador, sino que Dios es también el medio por el cual nos movemos. Y si nos dice esto acerca de Jesús y su poder, tenemos que pensar lo que implica esto, de que este mismo Jesús o este mismo Creador, muriendo en la cruz por nuestros pecados, esto nos tiene que enseñar la verdad sobre el carácter anegado de nuestro Señor. Y es por eso que cuando estemos pasando por situaciones difíciles, cuando tal vez tengamos dificultades,
y no sentamos ese deseo de seguir, recordémonos que Dios es nuestro sustentador. Busquémosle en oración. Vayamos a Él, seamos sinceros. No compliquemos el asunto de la relación entre hijo y padre. A Dios le podemos hablar sencillamente en nuestras dificultades. A Dios le podemos poner nuestros problemas. Y les podemos poner los problemas que no tienen ninguna solución terrenal. Porque recuérdense que Él no solo es nuestro sustentador, sino que Él es el creador. Y siendo el creador, Él puede crear una puerta en esa pared de dificultad. Allí donde tú no ves una salida. En esa pared de problema que tú tienes. Dios, el creador, puede crear una puerta para que tú salgas. Amigos y hermanos, esto nos tiene que dar a nosotros un alivio completo. Un alivio completo porque sabemos de que Jesús, el creador, pero también es el que gobierna y Él es el que nos va a juzgar a nosotros. Y si hemos confiado, si hemos puesto nuestra confianza en ese juez, en ese redentor, tenemos que estar alegres porque Él tiene y sostiene el universo. Y este acto sustentador probablemente incluye la idea de orientación o dirección. Y es por eso que Dios también nos puede dar dirección a nuestra vida. Saben que la palabra que se utiliza aquí para sustentar y para sostener es la palabra griega ferón. Pero esta palabra griega también se utiliza para conducir, para guiar, así como se describe que el viento impulsa una barca. O sea que cuando nosotros entendamos este significado de lo que es Jesús, vamos a poder tener la seguridad de que es Dios el que nos está guiando. Y en un sentido real, o sea, Jesús no solo nos creó, no solo nos sostiene, no solo nos da cada respiración, cada latido de nuestros corazones, a cada momento, sino que en Jesús mismo se encuentra la existencia. Y esto es el fundamento de toda la existencia creada. Y es por eso que esto puede ser únicamente a través de por quién fue hecho el universo. Esto nos tiene que decir mucho acerca de Jesús y su poder. Ahora, pensemos, ¿verdad? Cada momento de que cómo ese Dios creador del universo tuvo que despojarse de todo lo que Él poseía y venir a vivir una vida de sufrimiento, de dolor y hacerse pecado y tomar mi lugar en esa cruz. Lugar al cual yo debería de haber sido puesto. Alabado sea Dios por su misericordia, por todo su amor que Él nos da. El día jueves yo te he engendrado hoy. Y déjeme decirle de que cuando nosotros leamos esto, especialmente cuando leamos Hebreos capítulo 1 y versículo 5, en donde se dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esta expresión se puede sacar de contexto. O sea, muchos sacan de contexto esta expresión y pueden decir, ¿verdad?, de que, bueno, entonces Jesús fue engendrado y que esto muestra de que de alguna manera Jesús fue el primer ser creado. Y
Y muchos creen eso, pero porque no han entendido la manera en la que se presentaba el lenguaje anterior. O sea, lo que está tratando de decir el texto cuando habla de engendrado, está hablando de una adoptación, de una profecía, de una promesa de un Mesías príncipe prometido. En el Salmos 2, versículo 7, se había anunciado esa profecía. Y miren lo que dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora estamos hablando de años atrás. Se está hablando en un término que se usaba en esos tiempos, en un término en donde el sucesor del trono se le llamaba como una adoptación, que era adoptado al gobierno. Ahora, cuando Dios está diciendo de que fue engendrado, está hablando en el sentido de que fue adoptado por Dios como el Mesías príncipe que había sido prometido, como el hijo de David. El concepto de que al heredar el trono el gobernante era adoptado por la deidad, eso era común en aquellos tiempos, en el mundo grecorromano y en Oriente. Cuando se hacía esto daba legitimidad al gobernante y autoridad sobre su imperio. Es por eso que se escribe de esta manera, para que los leyentes de esa época de Hebreos entendieran de que Dios estaba entronando al Hijo. Le estaba dando la legitimidad como gobernante y autoridad de este imperio. Dios le prometió a David que su hijo sería el verdadero gobernante legítimo de todas las naciones, que él adoptaría al hijo de David como hijo propio. Mediante este proceso, ¿se acuerdan? La semana pasada hablamos del rey davídico. Este rey davídico se convertiría en el protegido de Dios y en su heredero. Dios derrotaría a sus enemigos y les daría a las naciones como herencia. Cuando nosotros miramos todo esto y miramos en el Nuevo Testamento, Pablo escribe acerca de esto y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1 al 4. Y aquí podemos mirar claramente las dos naturalezas de Jesús: la humana, que tenía que ser del linaje de David según la carne, pero también la divina, que tenía que venir, ¿verdad?, directamente de Dios según el Espíritu de santidad. ¿A través de qué? De la resurrección de entre los muertos. Y es por eso que este entronamiento se cumple, toda esta promesa se cumple. ¿Se cumple cuándo? Cuando Dios resucita. Jesús se convirtió en el Hijo de Dios con poder. Jesús, cuando resucitó, se sentó a la diestra de Dios. Fue en ese momento cuando Dios cumplió su promesa hecha a David de que su hijo sería adoptado como el Hijo de Dios y su trono sobre las naciones se establecería para siempre. La palabra engendrado, para que quede claro, aplicada a Jesús, se aplica a su entronización.
se refiere al comienzo del gobierno de Jesús sobre las naciones y no al comienzo de su existencia. Pues Jesús siempre había existido. Nunca hubo un momento en que Jesús no existiera. Y la razón es porque Él es Dios. En Hebreos 7:3, nosotros podemos leer allí que era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y esta descripción borra totalmente esas ideas o esa mala interpretación de que Jesús fue el primer ser creado. Porque si no tiene genealogía, y si no tiene ni principio, y si no tiene ni fin, el único que tiene esa naturaleza es Dios mismo. Es Dios mismo. Vamos a leer Hechos, capítulo 13, 33 y 34. Y con esto vamos a ir cerrando. Dice, y en cuanto a aquel, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a aquel, le levantó de los muertos, para que nunca más volviera a corrupción, lo dijo así, os daré misericordias fieles de David. Así que nosotros podemos ver aquí, ver esta magnífica explicación que nos abre nuestro entendimiento para entender de que Jesús, como creador, como sustentador, como guiador, es Jesús nuestro Dios. Y espero que hayan entendido esto. Espero que lo abracen y que si por allí y tal vez no lo hayan entendido completamente, si por allí tal vez ha quedado alguna duda, vuelva a mirar el video con oración y vuelva a estudiar estos pasajes. Vuelva a estudiar este día, porque es hermoso tener la certeza de que Jesús es nuestro Dios. Porque miren, Jesús no solo vino a la tierra como hijo de Dios, porque la venida de Jesús cumplió varias funciones al mismo tiempo. En primer lugar, Jesús vino como Hijo Divino a revelarnos al Padre a través de sus actos y sus palabras. Jesús nos mostró cómo es realmente el Padre y por qué podemos confiar en Él y por qué podemos ser obedientes. Pero además de mostrarlos al Padre, además de revelarlos esa naturaleza amorosa del cual nosotros gozamos de esos privilegios a través de aceptar a Jesús como nuestro Dios y nuestro Salvador. Jesús también vino como el Hijo prometido. Él vino como el Hijo prometido de David, de Abraham y de Adán, y a través del cual Dios había prometido que derrotaría al enemigo y gobernaría el mundo. Por lo tanto, Jesús vino a ocupar el lugar de Adán, a la cabeza de la humanidad, y cumplió el propósito original que Dios tenía para ella. Jesús llegó a ser el gobernante justo que Dios siempre quiso que tuviera este mundo. Y Jesús no solo vino como el Hijo Divino de Dios, ni como el Hijo prometido de David, sino que también vino
como el Hijo amado. Y en las palabras dichas a Jesús a las orillas del Jordán, cuando Él fue bautizado, esas palabras que decían: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esas palabras abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como nuestro representante. No obstante todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. ¿Por qué? Porque Él nos hizo aptos, nos hizo aceptos en el amado. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. La luz que cayó desde los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oremos por ayuda para resistir la tentación. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: este es mi Hijo amado. Gracias, hermanos, gracias, amigos, por haber estado en esta lección, por haber estado en este repaso. Tome su lección y en oración váyase a todos los textos y reflexione en todo esto que hemos aprendido el día de hoy. Porque hemos aprendido que una mejor comprensión de las palabras y las acciones de Jesús nos ayuda a entender mejor a Dios el Padre. Aprendimos que la forma en que Dios habló y trató a Jesús es la forma en que quiere hablarnos y tratarnos a nosotros. Es por eso que es importante reflexionar en la divinidad eterna de Cristo. No perdemos nada si creemos que Jesús, de alguna manera, era un ser creado como nosotros, pero que fue a la cruz. O sea, compara ese pensamiento con la realidad de que Cristo es Dios eterno y Él mismo fue a la cruz. O sea, hay una gran diferencia entre las dos ideas, porque solo Dios mismo podría redimir a aquel ser perdido. Solo Dios mismo podría pagar esa deuda en la que yo, como ser humano pecador, tenía que pagar y no podía pagar de ninguna manera. Que la paz de Dios esté con nosotros durante esta semana y que al terminar este repaso, esta lectura de esta oración, nosotros podamos sentirnos contentos y podemos tener la seguridad y la esperanza en ese Dios creador, en ese Dios sustentador y en ese Dios guiador de nuestras vidas. Me despido, hermanos y amigos de ustedes, y espero que si aman a Dios, amen a su prójimo. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Que el Señor me los bendiga.